Hoy se habla de ciberseguridad de la empresa, pero lo que me parece importante, a otra franja etaria vulnerada o más vulnerada es la de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque de repente tienen un menor expertise en lo que es el área tecnológica y no nos preguntaron si queríamos entrar a la cancha a jugar. El 50% de las estafas nacen a través del teléfono. En ese punto somos vulnerables y no estamos hablando de tecnología. Nosotros venimos de una generación en la cual cuando alguien llamaba a tu casa, te llamaba porque te conocía. No vivimos en este mundo actual que quien te llama a veces llama para estafar. Bueno, bienvenidos a 7 Bits y un Café. En esta oportunidad estamos compartiendo con Héctor Patiñas, a quien le agradezco muchísimo la presencia y el tiempo que nos está dedicando. Y bueno, como siempre les comento, este podcast o esta instancia, la idea es poder charlar de diferentes temas que tengan que ver con ciberseguridad o seguridad de la información y con diferentes personajes de la industria. En este caso lo invitamos a Chiche y que le voy a pedir que se presente. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer hablar de estos temas siempre. Digo, como un poco comentábamos recién, yo soy una persona que por la general de la ley soy un adulto mayor y es el tema que vamos a abordar hoy. Tengo 40 años de trabajar en tecnología y he visto casi todos los paradigmas caer y reconstruirse a lo largo de estos 40 años. Creo estar en un momento justo de mi carrera como para poder hablar de la seguridad e inseguridad del mundo digital. Bueno, gracias, Chiche. La mayoría de la industria lo conoce, así que lo voy a seguir mencionando de esa manera, porque así lo conocí y de esa forma me dirijo a él. No lo toma para nada como algo, como es un apodo coloquial que todo el mundo lo conoce de esa forma. Bueno, un poco la idea, como les comentaba, era hablar hoy un poco sobre los adultos mayores. Tuvimos alguna otra instancia previa donde conversamos de los adolescentes y de otros temas, y bueno, hoy nos tocó un poco el adulto mayor. Y la pregunta que tendría es, ¿por qué te parece importante hablar de este tema? O sea, por qué ponerlo arriba de la mesa desde lo que nosotros hacemos? Bueno, la primera cosa es lo que uno, o sea, percibe. Generalmente hoy se habla de ciberseguridad de la empresa, ciberseguridad corporativa, ciberseguridad en el diario vivir, en casi todas las actividades que de alguna manera estén vinculados a la tecnología o tengan la tecnología como parte de su andamiaje estructural. Pero lo que me parece importante, porque todos los días lo recibimos en las noticias prácticamente a diario, de que nos demos vuelta a los expertos del sector y por un rato miremos hacia nuestras familias. Bien me comentabas que habían tenido una charla previa en el que se había abordado lo que podría ser la adolescencia o los peligros que puede acarrear el uso de la tecnología o el mal uso de la tecnología. Si me doy vuelta para el otro lado, la otra franja etaria vulnerada o más vulnerada es la de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque de repente tienen un menor expertise en lo que es el área tecnológica, prácticamente nos empujaron a ella, digo, me voy a sumar al colectivo, y no nos preguntaron si queríamos entrar a la cancha a jugar, como dice el Canario Luna. O sea que nos empujaron y estamos inmersos en este mundo digital que nos hace a diario participar de alguna manera u otra, con mucho menos experiencia, con mucho menos técnica y tratando de poder sobrellevar. Sí, eso me lleva un poco a preguntarte, porque a vos te empujaste más de 40 años. O sea, estás más que empujada, pero más allá de eso, sí, es cierto que como producto, antes de la pandemia, los adultos mayores podían en parte elegir si se mantenían más cerca o menos cerca de la tecnología. A partir de la pandemia fue toda la sociedad un poco obligada a depender de la tecnología para un montón de cosas, para comprar, para comunicarte con sus seres queridos, para un montón de cosas. Y hubo una alfabetización digital un poco forzosa, si se quiere, que también generó o aceleró una economía digital donde pasan hoy un montón de cosas a nivel de la tecnología o a nivel del espacio digital.
y eso hace que los adultos mayores ya tengan menos capacidad de elegir. Hay muchos servicios que se brindan solamente de manera digital. Tengo más de alguna anécdota con adultos mayores que, claro, quieren que los atiendan personas, no teléfonos que están automatizados, o páginas web, o cosas por el estilo, o apps de celulares, y no tienen del otro lado un interlocutor con quien dialogar, conversar o sentirse cómodos. Y eso está pasando, y en términos de lo que vemos, también se va acelerando por un tema de que las empresas utilizan la tecnología, es más productiva, tiene menos costo, etcétera, pero eso también que a los adultos mayores estén cada vez más obligados a no quedarse, para no quedarse afuera, digamos, a tener que interactuar con esta tecnología. Y como bien decías, en algunos casos es un poco más forzada, a veces es un poco más disfrutada, pero es un segmento etario que sí está expuesto porque no es nativo digital, está Sí. aprendiendo. Y, y bueno, en ese sentido, ¿cuáles son las amenazas? Digamos, porque los adolescentes tienen sus propias características, sus propias amenazas, y entiendo que los adultos mayores también tienen las propias, que son distintas. ¿Dónde ves vos las amenazas para este sector? Bueno, acá empieza un poco empieza un poco cómo es que uno tiene que cuantificar las amenazas. O sea, las amenazas que tienen los adultos mayores no es por un menor expertise tecnológico, que sí lo tienen, pero eso también de alguna manera los pone a recaudo porque tienen que, digamos, hacer las cosas más cautelosamente, sin menos apresuramiento. Pero yo no voy a hablar por mí, sino voy a hablar por un estudio que vengo realizando, un poco a raíz de que yo enfoqué a partir del año pasado. Yo estuve en DragonYard, que es una conferencia de seguridad que se edita en Colombia, y una de las cosas que me pasó, que fui como participante, fue que la gente de la organización, de la Dragon, les impresionaba que hubiera una persona de mi edad participando de un evento de seguridad. Digo, obviamente, digo, no soy, no soy el único, pero no es común encontrar gente tan mayor participando de eventos de seguridad. Y a partir de eso y de la sinergia que generamos con el grupo, digo, tengo que agradecerles también porque me dieron prácticamente trato de speaker cuando yo simplemente era un participante. Sí, cierto, éramos 2 personas de Uruguay nada más que estábamos en Colombia en ese momento. Este, la verdad que un poco a partir de ahí surgió que si yo podía, o se me planteó si yo podía, digo, decir algo. Y bueno, traté de enfocar la seguridad o la ciberseguridad hacia los adultos mayores. Y empecé a investigar y me llevó a que también el año pasado, en la Ecopark, que participa hace 10 años, diera una charla en la Villa de Ingeniería Social sobre adultos mayores. Y este año la vamos a estar reiterando en la versión 2 en la PAUNET en Guatemala, y la vamos a estar dando en Bogotá en la Dragon de este año. Y de esa investigación lo que encontré fue que en el contexto de América Latina, Uruguay, empezando por Uruguay, no hay un registro de cuántos son los ataques ni cómo son los ataques. Hay una idea, pero no un registro formal. No he encontrado ninguna entidad judicial que lleve el registro, pero sí la encontré en Estados Unidos, a partir de un reporte del FBI. El FBI toma un reporte anual en la cual se cuantifican la cantidad de estafas, y ellos mismos dicen que no es el 100% de las estafas, presumen que son muchos menos porque, digamos, cuando un adulto mayor es vulnerado, por lo general a veces por un tema de vergüenza, no hace la denuncia que tiene que hacer, pero ya me sorprendió el año pasado digamos, con la proyección del 2022. Y este año, cuando empecé nuevamente con esa página que es del FBI, que es la ICCC, que es donde se denuncian las estafas por Internet, y tiene un capítulo especial únicamente para los adultos mayores, en las cuales ellos consideran, y acá quiero hacer una salvedad con adulto mayor. Adulto mayor para el Uruguay es mayor de 65, o sea, por lo menos es la concesión. Como dice la página del BPS, alineada con el primer mundo. En otros países, que algunos son de la región, es a partir de los 60. Estados Unidos lo toma a partir de los 60 esto. Y cuando vi la cifra de que se vulneró en estafas en el 2022, qué impresionado. Pero la del 2023 me impresionó mucho más. Son 3.400 millones de dólares que se estafaron en el año 2023.
hubo algo así como más de 100.000 denuncias de las realmente denunciadas, y esa es la cifra, creció un 11%. Entonces, cuando uno mira a los Estados Unidos y mira a esta gente que son los padres de las proyecciones, los padres de las estadísticas, y tienen ese número, yo me pregunto, ¿cuánto será lo que nos pasa a nosotros? De ahí la necesidad imperiosa que de alguna manera nos demos vuelta a mirar a nuestra familia, los que somos expertos del sector, y de alguna manera tratemos de darles el espacio y generar el andamiaje de contención para que puedan estar prevenidos ante eso. Vale decir, todas las estafas no son netamente digitales. Todo esto que estoy diciendo a veces tiene un comienzo digital, pero no es siempre es el comienzo. Y acá voy a poner algo de lo que decíamos al principio, un poco entre los adolescentes y los adultos mayores. El adulto mayor, el porcentaje mayoritario en América Latina, que está estudiado, el 50% de las estafas nacen a través del teléfono. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en ese punto somos vulnerables, y no estamos hablando de tecnología. Nosotros venimos de una generación en la cual cuando alguien llamaba a tu casa, te llamaba porque te conocía. Claro. No vivimos en este mundo actual que quien te llama a veces llama para estafarte. O sea, esa es una premisa que viene, por decirlo en términos técnicos, en nuestra ROM desde siempre. No podemos olvidarnos, cuando yo digo que tenemos menos expertise o no somos nativos digitales, que nosotros somos la generación, esta generación de los adultos mayores, es la que ha sufrido mayores cambios tecnológicos a través de la historia. O sea, no hubo otra generación, tal vez en el futuro haya, pero hasta este momento nosotros somos la única generación que ha sufrido todos los cambios tecnológicos que uno pueda imaginarse. Y con eso también quiero referenciar a que el mundo ideal que nos vendieron cuando éramos niños y adolescentes está muy distante. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 10, 11 años, menos también, veíamos alguna serie de algún dibujo animado en el que los autos iban a ser voladores. Todavía eso no pasó. Lo único que tenemos es una gran tecnología de comunicaciones, pero muchas de esas cosas no pasaron. Entonces, quiero decir que en ese sentido somos un poco más inocentes. ¿Sí? Y por eso el 50% va a arrancar por este tipo de estafa. En este informe que hace el FBI, marca 4 hitos importantes para lo que tiene que ver con las estafas, o cuáles son las primordiales en Estados Unidos. El primer hito tiene que ver con algo que todavía no pasa en la región, pero que va a pasar. Son los llamados de las empresas que brindan servicios. Y eso es tal vez una de las que le lleva más plata en Estados Unidos. Algo así como 1.000 y pico millones de dólares se van en estafas de servicios técnicos que se hacen, vulneran, bancos que le dicen que la cuenta está comprometida por algo que llaman el phantom hacker. Ujú. O sea, les hacen creer que su cuenta del banco se hacen pasar por el banco, les hacen creer que su cuenta del banco está comprometida, les hacen sacar la plata, y han hecho algo que todavía en la región no lo hemos visto, les hacen depositar en determinados cajeros automáticos que son de los hackers. O sea que han llegado a ese nivel de eso. La segunda modalidad en esos 4 top que tienen clasificados son las inversiones fraudulentas, inversiones en criptomonedas, inversiones en algún área particular, como algún sistema de FOSI, sistema de POSI, en el cual les hacen invertir plata y perder sus ahorros. La tercera es por una condición también que tienen los adultos mayores, el miedo a la soledad. Muchas arrancan ganándose la confianza o por un sistema de romance. Creo que no hace mucho estaba en danza, por ahí uno podía ver en las redes de algún actor importante de Estados Unidos que generaba un vínculo con una persona no del medio, mayor, le hacían creer, asumía esa personalidad, digamos, el que iba a realizar el fraude, el hacker o como queramos llamarlo, y le pedía una plata para
determinada situación. Bueno, eso en Estados Unidos pasa y es por que los adultos mayores de alguna manera tenemos ese sentimiento de soledad, porque obviamente la familia empieza a dispersarse, a veces pasa que se mudan de ciudad o de país quienes han compuesto la familia, hijos, familias completas, entonces empieza ese sentimiento y a veces la viudez de cualquiera de los dos integrantes de la familia nos deja vulnerables desde ese aspecto. Entonces cualquiera puede fácilmente calar confianza y lograr eso. También en esa línea está algo que en Uruguay ha pasado y en la región pasa bastante, algún llamado pidiendo rescate por un nieto, por una nieta, un sobrino. Entonces, también eso es una forma de estafar. Y la cuarta situación que ellos ven allá es algo que todavía en la región tampoco pasa, que tiene que ver con la inversión en criptomonedas. Eso también es otro de los motivos que ellos entienden que le hacen perder plata. Supongo que viene de la mano de las dos anteriores. O sea, el vulnerar digamos, la confianza les hace decir, por ejemplo, que eso sí lo vemos acá, que retiren la plata del banco y que alguien va a pasar a buscarla. Eso también ocurre en Estados Unidos, ¿no? Increíblemente. Por lo que mencionas, asocio que la mayor parte de las amenazas están relacionadas con distintos niveles de estafa, básicamente. De Sí. convencer al adulto mayor a través de diferentes técnicas de verdades que no son tan así. O sea, ya sea para enmascarar, por ejemplo, un determinado acceso a una cuenta bancaria y hacerle depositar dinero en otro lugar o vulnerar su cuenta o de la forma que sea, todo lo que tiene que ver con invertir o girar dinero en inversiones poco claras, en esquemas como decías de Ponzi y demás. Todo lo que apela un poco a la vulnerabilidad emocional de todas las personas, pero en particular explotando un sentimiento bastante común en el adulto mayor que tiene que ver bueno, esa sensación de nido vacío, viudez, estar relativamente solo a veces es difícil. Y la pregunta que me surge a partir de estas cosas que estás mencionando tiene que ver con, hay un componente tecnológico en esto, que puede ser o no con mayor o menor medida, estabas hablando del teléfono, pero también, ¿cómo ves que esto va a evolucionar en el tiempo? Porque cada vez hay más herramientas para ese tipo de cosas como suplantación de identidad, perfilamiento de las personas a nivel emocional, y ahí digo, podemos hablar desde inteligencia artificial a otro tipo de técnicas que utilizan los estafadores para tener mucho más información de a quién van a estafar y por lo tanto que el otro tenga mucho menos mecanismos de protección. ¿Cómo ves que eso puede evolucionar y qué podemos hacer para evitarlo? El qué hacer para evitarlo es complejo. La evolución, como bien mencionabas, al perfeccionarse las técnicas, cada vez por poner situaciones de ataque, ya referenciándonos al sector, y acá ya el sector empresarial, ni hablar en lo que puede ser el sector familiar, ¿no? Y en un adulto mayor. El phishing cada vez está más perfecto. Ya, los correos que llegan son cada vez más creíbles. Los mensajes que se envían por WhatsApp o por cualquiera de las redes que puedan usar los bancos, que lo puedan usar los organismos del Estado, están cada vez más perfectos. Digo, y todavía creo que no han llegado a aplicar la inteligencia artificial. Si a esto le sumamos ya algún deepfake que ha habido realizado con inteligencia artificial, hay uno muy notorio de finales del año pasado a una entidad asiática en el que hubo una llamada fraudulenta de un CEO y le hicieron depositar a esa entidad financiera 25 millones de dólares en tres cuentas. Digo, ya hablan de un sofisticamiento. Sí, eso fue un Zoom donde a través de suplantación de identidad por imágenes hecha a través de inteligencia artificial, se juntaron, solicitaron que el gerente financiero de una empresa grande se juntara con dos de los directivos y le dijeron que depositara una cifra irrisoria en la cuenta
porque tenía una transacción muy importante que hacer y demás, y en este Zoom acordaron con la gente financiera hacer el giro y el hombre lo hizo, y del otro lado, en realidad, había una suplantación de identidad de esos dos directores, lo cual es muy loco, ¿no? Bueno, pero es muy loco, pero eso habla de que la tecnología cuando se masifica y llega digamos, a todas las áreas, también llega al área delictiva. Entonces yo me Sí, claro. pregunto, ¿a cuánto estamos de que esto lo empiecen a usar? Mirando la cifra que tiene Estados Unidos, ¿no? Digo, Sí, yo me sí. quedo solamente con esta estadística que hace el FBI y en la cual le dedica un capítulo especial o sea, en la página de las denuncias de crímenes por Internet hay un capítulo especial solamente para los adultos mayores. Entonces, si el año pasado, sin nada de esto, se llevaron 3.400 millones de dólares de botín, sin usar técnicas de estas, ¿cuánto estamos de que utilicen técnicas de estas y se hagan pasar por un familiar? Ya no estoy hablando por un famoso, ya estoy hablando de un familiar que puede estar residiendo en otra ciudad, que puede estar residiendo en otro país y que puede estar teniendo una necesidad. Y eso me retrotrae un poco a algo que tal vez había que haberlo planteado al principio. Yo, digamos, si bien es cierto esta idea de hacer charlas de los adultos mayores y de tratar de sensibilizar al sector para que tenga mayor paciencia a la hora de y que piense a la hora de cómo proteger a la familia, empezando por los extremos, y evidentemente que hay que protegerla toda. Mm, me faltó algo que tiene que ver con el adulto mayor. Y esto sale de una Segurinfo de la Intendencia de Montevideo en el año 2016. Alguien da una charla de criptomonedas y después se forma un panel con un fiscal argentino de cibercrimen, Mm, que vale decir, el Uruguay en cibercrimen todavía no hay legislación, sí. o sea, estafa es todo lo que se Ahora puede vamos a ir hacer por ahí. en formato digital o no formato digital, y un oficial de delitos complejos. Y particularmente, primero habló de ese panel, habló el fiscal y expuso, aunado un poco con lo que se había dicho en la charla anterior de criptomonedas, cómo ese año había despegado el Bitcoin, porque era la moneda Mm, de referencia para los cobros de rescates de los ransomware, primer año de los ransomware. mm. Todavía nosotros lo veíamos lejos Lejos. y 2 años después nos afectó, nos golpeó duro. Entonces, hablando de eso, le tocó a fiscal argentino, entonces ellos que ya tienen una legislación más avanzada, una población 10 veces más grande que la nuestra, tenía una casuística mucho mayor de poder contar casos. Cuando le tocó al oficial de delitos complejos de Uruguay, este, me causó mucha gracia cuando empezó el encare, pero me dejó pensando por mucho tiempo lo que dijo. Él dijo algo así: yo no puedo hablar de criptomonedas, de rescate en criptomonedas, pero ustedes no saben lo importante que es para doña María o para don José su Facebook, su cuenta. ¿Por qué? Porque capaz que ese es el único vehículo de comunicación con la familia que vive en nuestro país. Y no hace mucho viendo el tema de las inundaciones acá en Uruguay, una señora mencionaba que el agua le había llevado todas las pertenencias. Pero ella lo que más lamentaba era la foto de su finado esposo reciente, que estaba en la mesa de luz y la había perdido. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos, y está bien, porque tal vez eso va a ser una de las cosas más importantes, nos enfocamos en la parte económica. Pero a veces hay una parte afectiva, el perder una cuenta, que puede ser el vehículo para estar conectado con algún familiar cercano o familiares cercanos, para ver a los nietos de alguien que está en otro país, es tremendamente importante y genera un hueco emocional muy grande. Entonces, sí, está bien. eh, lo estamos enfocando desde el lado de qué es lo que puede pasar, pero a veces también tenemos que mirar qué es lo que pasa sin caer en lo Sí, económico, el impacto para las personas. el impacto emocional. Vuelvo sobre algo que mencionaste, es la segunda vez que aparece en la charla y me gustaría tener tu opinión o tu reflexión al respecto. Mencionaste el tema en algún momento que no había estadísticas en Uruguay. Mencionaste también que te basaste en estadísticas de Estados Unidos porque me encontraste acá en la región. Mencionaste la diferencia de legislación que tiene Argentina con Uruguay en lo que tiene que ver con delitos.
¿Qué opinás con respecto al estado de situación de Uruguay respecto al delito informático, a este tipo de cosas que suceden, ya sean adolescentes, adultos mayores, que no se registran, no son fácilmente denunciables? Eh, ¿Qué sabes al respecto? ¿Qué opinás? ¿Qué te parece que puede pasar a futuro? Bueno, a ver, tal vez, si nosotros hoy nos regimos por las noticias que toman Estado público y lo mirásemos únicamente desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista emocional, el hueco emocional que puede dejar ser una persona vulnerable y que pierda Claro. una cuenta de una red social. Pero quedándonos únicamente con eso y quedándonos únicamente con la estafa de las que toman Estado público hace muy poquito tiempo, no más a 3 meses, a un señor, a un adulto mayor, eh, le llevaron algo así como $700.000. O sea, ¿cómo $700.000? Lo tenía en un cofre en el banco, no estaba registrado, y con esa historia que uno puede decir, bueno, pero hay que ser tonto para caer en esa situación, de que el dinero iba a perder valor, eh, lo hicieron alguien, esa persona en su casa, como parte del banco, como que lo mandaba un familiar cercano, le hicieron retirar del cofre la plata y que se la dieran a esta persona para que la depositara y tenía mejor recaudo. Entonces, eh, si yo miro eso, y también por otro lado miro el informe y digo, el año pasado el 25% de las, o sea, del 100% de las empresas que tuvieron un incidente de ransomware, el 25% no se enteró, el 25% fue hackeada y no se enteró, y estamos hablando de empresas. Eso pasa mucho con las empresas. Entonces, si miro por otro lado que todavía en el Uruguay la ciberseguridad está muy allá en el final de la cola de las cosas importantes que tienen las empresas y solamente toman estado de importancia cuando pasan hackeos importantes, como 4 de los que yo recuerdo del año pasado, ¿no? El de Guyer, el de Geocom, de ESI, y el otro, no me acuerdo, era un proveedor, un ISP que no lo recuerdo. Este, entonces, si solamente en ese momento te digo, bueno, bien, ¿cuánto es el esfuerzo que deberíamos dedicar o cuántas deberían ser las personas que deberían estar atrás de esto? Voy a aclarar una cosa. Estafas, si uno entra al Ministerio de Interior, la página, hay una página exclusiva de estafas. Yo esa página la vi para una charla de ingeniería social allá por el año 2020, cuando estábamos en pandemia, Ujú. y tenía 3 páginas. Había 3 páginas de estafas, Distintos tipos de estafas. distintos tipos de estafas, o sea, pero estafas, ¿no? Digo, sí, haciendo mención únicamente de estafas. 3 páginas, eran 3, 4 páginas, 3 páginas y media, una cosa así. Había cosas muy locas como de alguien que había llamado haciéndose pasar por el Codicen y a una empresa de refrescos de 33 y le había pedido 200 fundas para hacer un beneficio y las habían llevado hasta el límite del departamento con Canelones y las habían transportado el camión y diciéndole que días después iba a llegar la plata. Nunca llegó hasta que se hizo la denuncia. O sea, por eso digo, había de ese tipo de cosas. Había otras que estaban que hoy estaría muy en el tapete, porque lo vivimos también con las trágicas noticias de estos días respecto a los residenciales que se prendieron fuego, Sí. y la habilitación de bomberos. O sea, bomberos ha sido un blanco de los estafadores muy grande, porque no es clara la legislación, o sea, porque no todo el mundo la conoce, y es fácil de llegar a una empresa y de alguna manera hacerse pasar por un inspector de bomberos o por alguien pedir algún dinero para realizar algún trámite. Entonces, hay de ese tipo de estafa. Pero a lo que quería referirme concreto. Cuando yo lo miré en el 2020, 3 páginas. 2022, otra vez, en función de estas charlas de ingeniería social que yo revisé, había 7, 8 páginas. Habían crecido. Hoy, antes de venir, la revisé para saber cuántas. Tiene más de 15 páginas, tiene 142 denuncias. Ok. Hoy. Entonces, no damos abasto. Yo creo que si uno mira el contexto,
y al no haber una legislación, porque acá nos estamos enfocando únicamente en lo que es estafa, que es vulneración de adulto mayor o en su defecto en la otra punta de la línea, los adolescentes. Pero, y no nos estamos centrando en empresas y nada más, y no existe una legislación, pero ¿qué tiene que ver? Todo lo que tenga que ver con el phishing, todo lo que tenga que ver con el smishing. El phishing caería por estafa, por línea de estafa, este, y otras tantas que son más Pero vos entendés que eso duras. entonces está bien resuelto hoy. No, Me da la sensación de que yo no conozco, y no quiero, digamos, decir una cosa que es un disparate, porque realmente no lo tengo claro, cuáles son los mecanismos que hoy existen a nivel de Ministerio del Interior o para hacer alguna suerte de denuncias en algunos de estos tipos o temáticas, porque sé que no hay legislación. Me he encontrado con gente que quiere hacer denuncias de estafas, que son, digamos, más que nada adultos mayores, este caso puntual, que lo instigaban a invertir en criptomonedas. Lo que pasa que como quien lo estaba está fuera del país, es difícil y la persona lo quería denunciar porque estaban cayendo otras personas cercanas, entonces digo, había como dificultades y creo que independientemente de si existe o no el mecanismo, no está difundido, la gente no lo conoce y si se acerca una persona a denunciar alguna de estas cosas a una seccional policial, probablemente tenga ciertas dificultades para poder denunciar cosas de este estilo. Que creo que abona un poco el tema de que tenemos falta de visibilidad de qué es lo que pasa en términos reales y sí, estadísticos. sí, sí, pero no. Ok. Sí, pero primera situación que me parece que es de orden es que en realidad mm, hay una página de denuncias en formato digital. Si uno quisiese hacer denuncias, el Ministerio del Interior las tiene. Primero, digo, creo que tendría que haber un cuerpo especializado, pero vuelvo a decir, lo mismo que pasa en la industria, cuando digo la industria del sector, que la ciberseguridad está ya en el fondo de las últimas cosas, y digo, no, con esto no estoy ofendiendo a nadie, estoy diciendo la verdad, no toma estado de importancia hasta que ocurre el hecho, Ujú. digo, y ha pasado, y vuelvo a reiterar el número, 25% de las empresas el año pasado fueron hackeadas y no se enteraron. O sea, ni siquiera llegaron a enterarse. Entonces, eso habla del orden de importancia y de la rigidez de los procedimientos a la hora de poder saber qué es lo que no. Y no damos abasto, y no damos abasto con la delincuencia común. De hecho, hace años que venimos cayendo en esta suerte de que todos quisiéramos tener nuestro policía personal para sentirnos protegidos. Y tal vez no está bueno lo que voy a decir, pero es una realidad. En el 2016, quien daba la charla hablaba de que en delitos complejos en aquel entonces eran 6 efectivos. Muchos años después, en otra charla que estuve, muchos años después, eran 6 o 8 efectivos. O sea, tampoco había crecido tanto el cuerpo en los años. Y no en la forma exponencial que crece la delincuencia. Claro. Y la otra situación, que también es importante tener en cuenta, las estafas ya no son locales. No, eso queda claro. Entonces, a veces también se necesita una suerte de Interpol o de Policía Internacional para poder llegar a tener la completitud de lo que sería la denuncia y la resolución del año. Sí, yo igual ahí me imagino que en casos, habiendo tantos problemas para resolver, probablemente este tipo de problemáticas se queden un poco relegadas. Se entiende por qué, pero también se pierde un poco el sustrato de qué es lo que está pasando con la sociedad, pues no deja de ser un problema social. Totalmente, pero también es regional, porque yo te dije, yo estuve tratando de llegar a algo en la región cercana, digo, obviamente no Brasil, porque digo, no domino el portugués y me costaría bastante verlo, pero sí en Chile, sí, y además, ojo, hablando con expertos del sector también, ¿no? Pues, digamos, esta problemática cuando se instaló en mi cabeza, y lo asumí como para dar una charla y como para profundizar en el estudio de la misma. Y aclaro, yo soy un técnico en electrónica, avenido informático por deformación profesional, con 40 años de experiencia, pero no soy ni sociólogo, ni psicólogo, ni pertenezco digamos, a un equipo
de ciberseguridad, en lo formal que trabaje con el Estado. O sea que simplemente estoy haciendo una investigación, como haría cualquiera, a través de los contactos cercanos que uno pueda tener, expertos en el sector, y lo público, lo que pueda haber público, como es el informe del FBI, pero que no encontré nada, no encontré en Chile, no encontré en Argentina, en Colombia particularmente, para dar esta charla que voy a dar ahora, pregunté y tampoco tenían, a la gente de Guatemala les pregunté, y ahí voy a de repente, o capaz que yo creo que hay una pregunta que me vas a hacer en algún momento que me va a servir para Me contarte estás esto otro. adivinando. Sí, un poco sí, porque creo que sé para dónde vamos. Bueno, en realidad, la pregunta que tengo a continuación es, creo que el diagnóstico es más o menos, o sea, entiendo la problemática, por qué te parece importante, lo que venís trabajando, por qué te parece importante atenderlo. La pregunta que tengo a continuación es, ¿qué hacemos? ¿Y quién tiene que hacer qué? Por eso te dije que me parecía que iba a adivinar. Como que está todo acordado, ¿viste? No, a ver, yo, digamos, de este estudio saqué algunas cifras que son las que a uno, digamos, lo chequean. Primero, 3.400 millones de Estados Unidos. Eso es chequean. La segunda cosa que saqué es un poco, y haciendo mención, y vuelvo a reiterar, ni sociólogo, ni psicólogo, ni nada de eso. Pero leyendo y tratando de instruirme en este tema, hubieron algunos números que para mí fueron interesantes. Primera cosa, hoy en lo que se considera América Latina y el Caribe, el número de adultos mayores y referenciado a mayores de 60 años ronda el 13%. Ok. Se prevé 13% de la población del, total. del 13% de la población total. Digo, más o menos en Sí, sí, algún bueno, país pero eso podrá ser de acuerdo a una situación demográfica un poquito más diferente. Uruguay tiene un porcentaje un un poquito más alto. poquito más alto. Pero se estima que para el 2050 la población de América Latina y el Caribe ronde los 27%. Es un montón. El doble de lo que vive hoy. ¿Pero por qué? Eso porque la vida se ha estirado, la relación de vida es mejor, ha mejorado, por ende la medicina, pero también se sabe que los adultos mayores son un porcentaje importante del consumo que tienen los países. O sea, ronda entre el 20 y el 20 y pico por ciento en el caso de Uruguay. En América Latina anda más o menos. Digo, me quiero referir a América Latina y el Caribe Sí, porque está somos bien. todo un contexto. Ronda más o menos el mismo porcentaje, más o menos, cerca del 30. Digamos, y hacia ahí debemos enfocar porque por ponerlo en términos comerciales, un negocio incipiente. O sea, va a haber todo que definir todo un andamiaje para toda esta población. Y para eso, el año pasado, la fundación, quiero no errarle el nombre porque es una fundación alemana, en realidad es las cajas bancarias bancaria de jubilación alemana, se llama Sparcase, junto con el BIT, desarrollaron un proyecto que se llamó Proyecto para la Economía Plateada, Sí, que así es como se le dio a sí, llamar sí, la economía plateada. la economía plateada, así como se le dio a llamar a la franja etaria a la que pertenezco. Ese proyecto, que vencía el 31 de marzo de este año, permitía que diferentes empresas en las diferentes áreas, principalmente pero en las áreas financieras, presentaran un proyecto y tanto el BID como la fundación iban a solventarlo con hasta $65.000. O sea, Ujú. no es una cifra No, es un menor, lindo capital semilla. es un lindo capital semilla para una empresa de futuro, pensando que en el 2050 vas a tener el doble de la población que tenés hoy en adultos mayores. Uno de los puntos de ese proyecto de Parcase era cómo asegurar o cómo instruir en ciberseguridad a los adultos mayores. Una consulta, ¿no? Porque los adultos mayores de hoy no van a ser los adultos mayores del 2050. Los adultos mayores del 2050 van a ser los millennials, probablemente. Entonces, la pregunta es si van a seguir expuestos los millennials a exactamente los mismos riesgos que tienen hoy los adultos mayores
que no son nativos digitales, son principalmente analógicos, que han adquirido habilidades, pero no son nativos. Los millennials ya tienen otro camino recorrido, entonces la pregunta es si van a llegar a tener el mismo tipo de vulnerabilidad en el sentido de sector etario o no. Metiendo a hacer futurología. Esto es como los supersónicos, los autos voladores. No, es imposible saber lo que va a pasar. Es decir, es imposible saber lo que va a pasar porque justamente si nosotros hacemos una retrospectiva y posiblemente esta entrevista la repitamos el año que viene y posiblemente la IA haya calado más hondo y posiblemente hayan aparecido nuevos formatos de ataque, vamos a estar hablando de otra cosa. Probablemente. Entonces, pensar en 25 años para adelante, digo, sí, van a tener otra cabeza porque nacieron en la tecnología. Pero acá yo voy a usar dos cosas para hacer la analogía clara. La primera, y con lo duro que va a ser lo que voy a decir, ningún oncólogo está eximido de tener cáncer. No. Y se supone que lo cura, o que por lo menos trata con esa enfermedad. Ser nativo digital no te exime, porque si miramos la otra punta, cuando recién hablábamos de las franjas etarias, tenemos por este lado los autos mayores, pero doblemente en porcentual, en ataques, son vulnerados los millennials o los adolescentes. Los adolescentes que ya son. Ya no sé ni a qué categoría corresponden, pero son el doble, son Sí. el doble de ataques consumados. Entonces, yo, para cerrar tu pregunta, por ahí en una capilla en Florencia, hay un fresco y abajo del fresco hay un esqueleto y dice algo así: yo fui lo que tú eres, tú serás lo que yo soy. Entonces, para los adolescentes algún día van a ser lo que soy yo. Sin duda. Y hay que ver cómo llegan a ese momento y cuáles son las técnicas de ataque que hay. Sí, en eso coincido. O sea, entiendo lo que planteas porque justamente si lo retrotraemos a los adolescentes, en realidad lo que somos vulnerables son las personas. Y es en diferentes etapas de vida, tenemos diferentes tipos de niveles de exposición por nuestras condiciones de vida. Veremos si los millennials en esa época siguen sufriendo de la soledad, siguen sufriendo de ese tipo, digamos, de características que hacen que las personas sean vulnerables como somos todos. O sea, probablemente la gente que tenga 40 esté distraída, ocupada, yo que sé, tenga otros problemas distintos. Fijémonos también dónde se pone la línea de adulto mayor, porque se va subiendo. Bueno, probablemente hace, 100, subiendo. hace 100 años no era a los 60, porque no todo el mundo llegaba a los 60 años de edad. Entonces, al estirarse la vida, evidentemente... Y ahí te cambio la pregunta, voy por el otro lado. Como los humanos somos vulnerables, y por lo que vos decís, y en parte lo comparto, vamos a seguir siendo vulnerables por suerte, porque somos humanos, y eso hace que seamos seres sensibles, seres que se ríen, seres que se equivocan, y probablemente eso en los próximos 50 años no cambie. Ojalá no cambie porque es parte de lo que nos hace, creo yo, que interesante. Hasta que aparezcan los cyborgs. Bueno, sí, pero me siguen resultando más interesantes las charlas con los humanos. Más allá de eso, la pregunta es, ¿qué responsabilidad entendés vos que tiene la industria para proteger a los seres vulnerables? Porque ahí paso del otro lado. Porque las personas podemos adquirir hábitos más saludables, hay una parte que tiene que ver con generar conciencia, generar capacidades, ya sean los adolescentes, los adultos mayores y demás. Pero la industria va a tener que desarrollar herramientas más potentes que puedan cuidarnos mejor. Sí. ¿Vos ves que hay un interés en la industria en generar eso o está media lenta con eso? A ver, otra vez, como yo dije hace un rato, una cosa es cuando uno cuantifica las pérdidas en el formato económico, otra cosa es cuando uno cuantifica las pérdidas en el formato emocional. Que la industria tiene que desarrollar cada vez mejores técnicas para proteger a todos, en su contexto, a todos, empresas y personas, sí. ¿Cómo nosotros debemos, porque también si hago futurología y pongo a los nativos digitales ya como adultos mayores, es gente que ya viene inmersa en la tecnología. Entonces, algún grado de entendimiento mayor va a tener. Hoy, lo que yo le pido a todos, y que siempre el fondo de mi charla es eso, es la concientización de los expertos y del ciudadano a pie.
no necesariamente experto, que le tenga mayor paciencia al adulto mayor para no dejarlo en evidencia de sus falencias, no solo tecnológicas, a veces emocionales. Entonces, yo creo que a lo que apelo es, está bien, si algo lo tengo que explicar, lo voy a explicar con cariño. Digo, y voy a poner un ejemplo bien claro que lo vivo todos los días. Y suele pasar, y vuelvo a decir, soy un hombre de tecnología de 40 años, que por más que uno sea un tecnólogo, no tiene todas las directrices de las cosas que hace. Y a veces pasa que en mi casa que quiero poner una película con el teléfono, con el celular, y a veces hay, por X motivo, o es alguna plataforma que nunca utilicé o lo que sea. Entonces le pregunto a mi hijo de 21 años. Y mi hijo Atenas, dame el teléfono. No, no me saques el teléfono porque te corto el internet, te, te tranco el firewall y no pasan. Pero digo, a eso es a lo que apelo, a la paciencia. A ver, vamos a darlo juntos. Digo, vamos a hacerlo juntos. No dejar en evidencia que es un tonto, que no conoce de lo que estamos hablando. Y eso creo que a la larga va a redundar en que haya una mejor capacitación, haya una mejor educación del uso de la tecnología y se haga a todo nivel. Y voy a poner un hito que para mí es importantísimo. Una cosa muy buena que hizo este país fueron dos planes. El plan Ceibal, que llegó a toda la franja más chica, y el plan Ibirapitay, que llegó a la franja mayor. El tema que tanto en el plan Ceibal, cuando se plasmó, como en el plan Ibirapitay, cuando se plasmó, nunca nadie pensó en la seguridad. Entonces, empujamos una masa de niños al mundo tecnológico, al mundo de las comunicaciones, a la web y a todo lo demás, y no le dimos herramientas para saber cómo manejarse. Hicimos los viejos lo mismo con la gente grande, con lo del otro lado. Le dimos una tablet y un mundo de comunicaciones, pero no le explicamos a qué se podían enfrentar. Entonces, si vos preguntás qué es lo que falta, y falta en los dos extremos y en toda la línea una mayor concientización. O sea, ¿Y es concientización solo o es contención también? Porque yo me imagino, y traigo cosas de otras charlas, que con respecto a los adolescentes, en algún momento estuvimos en una conversación donde hay una parte donde el individuo tiene una cuestión de responsabilidad con sus propios hábitos y es bueno que como sociedad extendamos la mano para generar esas habilidades, ya sea en los más chicos, en los más grandes que la sociedad toda, pero vamos a ir a los extremos que suelen ser los más vulnerables, que es lo que estamos tratando ahora. Pero también hay una parte de la función social de contener eso. Y en algún momento con los adolescentes hablamos de la responsabilidad que pueden llegar a tener las instituciones educativas, una política pública que generara, digamos, este tipo de actividades específicas para generar habilidades en los adolescentes. ¿Cómo se te ocurre que eso puede pasar o puede traducirse en el adulto mayor? Para que no esté solo, digamos, con esto. mira, cuando yo estaba dando la primera vez que la versión uno de la charla esta, que en realidad que voy a dar ahora, que acá se va a llamar Cómo hackear a tu familia, y la versión original se llamaba Los cuentos del tío, porque era lo más cercano a la realidad. Pero como no es marketinero, decidimos cambiarle el nombre para las charlas. Me pasó una cosa que creo que, que me marcó para seguir en esto y impulsando esto. Terminé de la charla en la ECO y se para un señor mayor de mi edad, ¿no? No estoy hablando de más mayor que eso, un señor mayor. Y me dice dos cosas que me marcaron. La primera me dice, ¿dónde dio usted esta charla? Esta es la primera vez que la doy, pensando que no le había gustado. Y me dice la segunda cosa, ¿le puedo dar un abrazo? Y me emocionó, ¿no? Digo, el hecho de que quisiera abrazar. Entonces me dice, mire, yo trabajo, soy de Córdoba, trabajo con jubilados, con adultos mayores, y esto es lo más genial que escuché respecto a el tratamiento de la tecnología. ¿Usted estaría dispuesto a darla? Sí, por supuesto. Digo, entonces, yo creo que digamos, eso puede ser la contribución. Debería haber, debería generarse el espacio
para quien quiera, porque obviamente acá no se puede obligar a nadie, eh, darle un barniz de este tipo de cosas, contar. O sea, la plata no va a perder valor, el oro no se va a transformar en bronce. Si tienen una llamada, el que lo llame y diga ser de un banco, asegúrese o consulte a alguien de su confianza y su cercanía. Ir generando esa, digamos, esa conciencia. Y vuelvo a decirlo, con paciencia y con respeto, para que la contención sea verdadera. Y las empresas, y acá creo que Gesipa ha hecho una muy buena labor, trabajo en ese, una muy buena labor en esa área, las empresas deben también de alguna manera un día, digo, las que se dedican a la seguridad, a la ciberseguridad, darse vuelta a decir, bueno, esto es un fin social y voy a buscar de hacer un proyectito de poder hablar, sé, media hora, 40 minutos con un grupo de adultos mayores, en un club. Por ejemplo, donde vivo, hay un grupo que era un coro de adultos mayores. Entonces, bueno, capaz que me hago un ratito para ir a contarles a ellos de estas cosas. Capaz que esa es la forma. Capaz que también, o sea, tomando un poco lo que decís, y acá estoy elaborando yo en el momento nomás, pensando creo que vos estás tratando de sensibilizar un poco a la industria y a quienes pertenecemos a este sector de alguna manera de involucrarnos con esa temática que tiene Ese es mi fin oculto. sí. Creo que está bueno para todos los que estén mirando también, que lo tomen como un mensaje que estás dando también, para que todos lo incorporemos como, bueno, hagamos lo que podamos hacer, desde lo que nos puede tocar en las diferentes ramas que tengan. Pero también a las empresas se las puede concientizar y sensibilizar, tienen clientes de distinto tipo y tal vez tengan que hacer un esfuerzo para el cliente, que no deja de ser un cliente, que tiene características de adulto mayor, para ayudarlo o simplificarle las cosas o cuidarlo más frente a determinado conjunto de amenazas Sí. también. Entonces creo que el efecto de sensibilizar puede sensibilizar tanto a la empresa como al adulto mayor de tener más cuidado, y también a los que pertenecen a la industria, generar no solo conciencia, entender dentro de las perspectivas de las soluciones que hacemos a los diferentes públicos y considerar las diferentes partes que hay para esto. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, uno cuando tiene que de alguna manera ir a una empresa, a hacer una capacitación, una concientización, digo, estudia mucho el perfil de la empresa para saber a qué tipo de personas le va a hablar, o sea, con qué grado de explicación tiene que dar el contenido para saber cuánto van a entender de lo que uno va a explicar. Digo, no soy partícipe de las capacitaciones por la vía del miedo. Tengan cuidado que les va a pasar, no. O sea, sí, tengan cuidado, sean proactivos a cuidarse, pero entiendan por qué se están cuidando. Entiendan que el mundo hoy se aplanó, la delincuencia ya no es local, es internacional, y entiendan de que cada día que pasa se sofistica Sí, más el ataque, por decirlo de alguna manera, en términos de seguridad, y de alguna manera protejámonos. y yendo un poco más a cosas prácticas, ¿qué herramientas ves hoy que puedan ayudar a esto? La capacitación y la capacitación y la Básicamente capacitación. eso. Básicamente eso. Bueno, bien. Bueno, un poco ya cerrando, tratando de generar como una especie de cierre, me gustaría, porque hablamos un poco del por qué era importante, hablamos de qué tipo de amenazas veías vos o en las estadísticas que habías estudiado, dónde estaba o radicaba un poco más la vulnerabilidad del adulto mayor. Llegamos a una conclusión de qué tipo de vulnerabilidad tenía, qué tipo de amenazas había, cuáles son las herramientas, y sos un convencido de que sensibilizar, concientizar, capacitar a toda la sociedad de diferente manera es como la herramienta principal. Hablamos un poco de tendencia de los millennials cuando lleguen a los 50, de toda esa historia, Futurología. futurología. Y bueno, me gustaría que cerraras con el mensaje que te gustara. O sea, ¿qué es lo que querés transmitir? ¿Qué te gustaría transmitirle a quienes nos están viendo como una reflexión final? Bueno, con todo el cariño que conté la anécdota de mi hijo, cuando me saca, trata de resolverlo él
con su impaciencia, el, digamos, el mensaje final es: cuidémonos todos entre todos y hagámoslo con paciencia y con respeto. Yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Y acuérdense, como dice esa tumba, déjame acordar, la ciudad: yo fui lo que tú eres, tú serás lo que yo soy. O sea que todos vamos a llegar a ser adultos mayores en algún momento. Muchas gracias, Chicho. Gracias a ustedes.